Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Danilos y Fuentes. Hoy vamos a tratar un tema de física de grado 11. El tema que vamos a trabajar es la potencia, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el tema de trabajo. Entonces vamos a mirar qué nos dice sobre trabajo. Entonces, el trabajo se presenta cuando se realiza una fuerza sobre un cuerpo y ésta lo desplaza en el mismo sentido en que ella actúa, y eso lo vamos a determinar como energía. Entonces, en este caso me dan el siguiente ejemplo. Tengo un objeto al cual yo le voy a aplicar una fuerza y por efecto de esa fuerza va a tener un desplazamiento al cual voy a llamar X. Entonces vamos a mirar qué ocurre. Bien, si nos damos cuenta, tanto la fuerza como el desplazamiento se dieron en el mismo sentido y tienen la misma dirección. En este caso nosotros el trabajo decimos que es de forma positiva, ¿cierto? Y se halla multiplicando la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasa en este ejemplo. Si vemos, nosotros tenemos la magnitud de fuerza haciendo su trabajo hacia el lado derecho, pero el desplazamiento ocurrió hacia el lado izquierdo. Entonces podemos decir que las dos magnitudes tuvieron el mismo sentido, pero tuvieron la dirección contraria. Cuando esto ocurre, nosotros podemos decir que el trabajo es de forma negativa y se halla también multiplicando la magnitud de fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces, aquí tengo mi cajoncito de fórmulas, voy a escribir las dos primeras que acabamos de hallar, que son el trabajo de forma positiva y el trabajo de forma negativa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dan el objeto, se aplica una fuerza, la única diferencia es que esta fuerza está formando un ángulo, pero si nos damos cuenta el desplazamiento se está haciendo en la misma dirección, quiere decir que es positivo. ¿Qué es la única diferencia con las otras fórmulas? Que nosotros tenemos, aparte de multiplicar la fuerza por la distancia, tenemos que evaluar la componente de esa fuerza en el mismo sentido donde ella actúa, en este caso la componente de X, que se evalúa con el coseno de ese ángulo. Y ya tenemos otra fórmula para nuestro cajoncito. Listo, recordemos que el trabajo, su unidad principal es el joules en el sistema internacional, tomando como base también que la fuerza y la distancia están en unidades del sistema internacional, fuerza en newtons, distancia o desplazamiento en metros. Bien, entonces ese fue un pequeño repaso de lo que era el tema de trabajo y ahora vamos a entrar a lo que es potencia. Entonces empezamos con la siguiente definición o característica. Dice que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, para entender esto nos vamos a devolver un poquito. Bien, nos vamos a volver un poco a lo que era dinámica, la segunda ley de Newton, donde nos daban una masa y si le aplicábamos una fuerza y su velocidad no era constante, decíamos que había una aceleración. Y listo, como vemos ahí se desplazó y aplicando esa misma ley nos decía que esa fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y ya tenemos la primera parte. Ahora, cuando ya tenemos definida la fuerza, que es igual a masa por aceleración, entonces si vamos a mirar la misma situación donde vamos a empujar a este objeto con cierta fuerza, pero ya nos vamos a fijar en cuánto desplaza la fuerza al objeto, cuánto es su desplazamiento en el eje que estemos mirando, entonces ya estamos hablando es de trabajo, lo que veíamos en el tema anterior. Una fuerza que se realiza a cierto objeto y le medimos su desplazamiento corresponde al trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Si ya sabemos que se realiza un trabajo y ese trabajo que vamos a hacer sobre el objeto vamos a medir cuánto tiempo se demora, en este caso ya no estaríamos hablando de trabajo, sino nos estamos refiriendo a la potencia. Entonces, recapitulando, la potencia va a ser el trabajo que se hace sobre cierto objeto y medido en el tiempo. ¿Listo? Entonces lo que nos lleva a la segunda característica o a la segunda definición que nos dice que la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo de ahorita, nos dice que la potencia y partiendo de esta definición encontramos la siguiente fórmula que nos dice que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo trabajamos con esa formulita? Entonces lo primero que vamos a mirar es qué unidades tiene. Listo, entonces, como la parte de arriba dice trabajo, entonces ya sabemos que en el sistema internacional el trabajo se define en joules y el tiempo
lo hace en segundos. Cuando yo tengo el cociente entre joules y segundos, encontramos la unidad en el sistema internacional para la potencia, que en este caso corresponde a los watts. ¿Listo? Bien, ya sabiendo cómo se manejan o cuáles son las unidades que debe manejar esta fórmula de potencia, entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de potencia que hay. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de potencia. Una que es la potencia media o potencia promedio, ¿cierto? Que se define por la fórmula que acabamos de hallar, donde es trabajo sobre tiempo. ¿Y por qué le decimos que es media o promedio? Porque como nosotros estamos haciendo un cambio en la aceleración del objeto, por lo tanto va a cambiar también su fuerza en el tiempo y también va a cambiar su trabajo, obviamente la potencia también va a ir cambiando. Entonces lo que vamos a hallar con esta formulita es como un promedio de las potencias o los cambios de esa potencia. Ahora, si nosotros queremos hallar la potencia en un instante determinado, entonces vamos a hacer las siguientes transformaciones. Entonces empezamos con nuestra fórmula principal de potencia. Ahora, ¿qué transformamos? Pues esta unidad o esta magnitud de trabajo la transformamos en sus dos unidades principales, que son la fuerza y la distancia. Ahora lo que hacemos es una reorganización de los términos. En este caso vamos a reorganizar la distancia sobre el tiempo, y si nos acordamos de dinámica en temas anteriores, sabemos que si tenemos una distancia y la recorremos en cierto tiempo, a lo que nos estamos refiriendo es a una velocidad. En este caso, entonces, la potencia instantánea es igual a una fuerza instantánea multiplicada por la velocidad instantánea. Y ya tenemos entonces nuestras dos nuevas fórmulas para la cajita de fórmulas. Entonces, en este caso, ya ingresamos las de potencia, tenemos la de potencia media, tenemos la fórmula de potencia instantánea, y recordemos que en el sistema internacional entonces esto se da en watts. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar ahora unas relaciones. Ya sabemos que, por ejemplo, en el sistema internacional la unidad que manejamos para potencia es el watts, pero hay otra unidad que también hemos escuchado bastante, que en este caso son los caballos de fuerza o caballos de potencia. También nos sirve para medir como tal la potencia que se hace en el trabajo. Entonces, ¿a qué es igual el caballo de fuerza o el caballo de potencia? A 746 vatios. Entonces, si por ejemplo miramos que un carro tiene un motor que genera unos 70 o 80 caballos de fuerza, lo que nos están refiriendo es que está haciendo a miles y miles de watts. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué otra relación nos puede salir de todo esto? Como nosotros encontramos otra formulita, que es la potencia, el trabajo sobre el tiempo, de esta fórmula de acá, nosotros podemos encontrar otra fórmula para el trabajo como tal. Entonces, si yo quiero despejar aquí trabajo, nosotros podemos tomar el tiempo que está dividiendo y pasarlo aquí a multiplicar. Entonces, en este caso, tenemos otra forma de escribir el trabajo. Ahora, ¿qué unidades tendría esta nueva forma? Pues la potencia la vamos a trabajar en kilovatios. Recuerden que el prefijo kilo significa que es 1000, ¿cierto? En este caso 1000 vatios, y multiplicado por el tiempo, pero el tiempo determinado en horas. Entonces, esta nueva unidad de trabajo es el kilovatio hora, y un kilovatio hora equivale a 3.600.000 joules. Entonces, para nuestra cajita de fórmulas metemos la nueva fórmula extra, que es para el trabajo, representado en kilovatios hora. ¿Listo? Y ya tenemos aquí también nuestras conversiones, y vamos a empezar haciendo un ejercicio muy sencillito sobre potencia. Entonces vamos a leerlo. Pretel ala un objeto formando un ángulo de 54 grados con la horizontal. Realiza una fuerza de 845 newtons durante 8 segundos, recorriendo una distancia de 8.7 metros, y me piden hallar el trabajo realizado y me piden hallar la potencia desarrollada. Como me están pidiendo el trabajo, muy seguramente tengo que buscar alguna fórmula de acá, y para hallar la potencia tengo que mirar alguna fórmula de acá. Obviamente todo en unidades del sistema internacional. Si nos damos cuenta, todas las unidades que me dan dentro del ejercicio ya están en el sistema internacional, entonces no tenemos que hacer ninguna conversión por el momento. Entonces vamos a empezar haciendo el dibujito. Bien, entonces el dibujo representa gráficamente lo que dice el ejercicio. Aquí tenemos a Pretel haciendo una fuerza de 845 newtons en un ángulo de 54 grados, demorándose un tiempo de 8 segundos y realizando un desplazamiento de 8.7 metros. Entonces vamos a empezar encontrando el trabajo para después hallar la potencia. Entonces, trabajo. Ya sabemos que el trabajo en este caso es fuerza por distancia, ¿sí? Pero como aquí nos presenta un ángulo a este
a esta fórmula tenemos que adicionarle el coseno de ese ángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La fuerza son 845 newton y el desplazamiento son 8.7 metros. Pero como aquí nos habla de un ángulo, tenemos que mirar el componente X de esa fuerza realizada. Y en este caso es coseno de 54 grados. Listo, entonces realizamos las multiplicaciones. Como todo está en el sistema internacional, entonces no hay problema con las unidades. Entonces el resultado son 4321.1 joules. ¿Por qué joules? Porque es la unidad básica del trabajo como tal y está en el sistema internacional. Ahora, ya habiendo encontrado el trabajo, ya podemos pasar a encontrar la potencia, porque la potencia, como vemos, depende de la magnitud de trabajo. Entonces reemplazamos. El trabajo es igual a 4321,1 joules dividido el tiempo, que son 8 segundos. Realizamos la operación en la calculadora y nos da que la potencia es igual a 540,13 watts. Bien, este ejercicio estaba sencillo. Vamos a ver otro tipo de ejercicio. Entonces, en este caso, lo que dice es lo siguiente. Un motor levanta un objeto de 200 kilogramos con una velocidad de 8 centímetros por segundo. ¿Qué cantidad de caballos de potencia está desarrollando el motor? Entonces, si nos damos cuenta, nos están dando es una velocidad, nos están dando una masa y nos están pidiendo la potencia, pero no en watts, sino en caballos de fuerza o caballos de potencia. Entonces, primero vamos a hacer un dibujo que relacione lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí tenemos el motor, está levantando un objeto de 200 kilogramos y lo hace a una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, bien, como en este caso me están dando es una velocidad, lo que nos quieren dar a entender es que quieren encontrar la potencia instantánea en el momento que está realizando ese trabajo a esa velocidad como tal. Entonces, si nos damos cuenta aquí en nuestra fórmula, la potencia nos dice que es igual a la fuerza multiplicada por la velocidad. Pero en el ejercicio en ningún momento me están hablando de fuerza como tal. Pero si yo miro el dibujito, el gráfico, yo ya sé que la fuerza que debe estar haciendo este motor de acá para levantar esta pesa es correspondiente esa fuerza al peso que tenga la masa que tengo aquí. Entonces, yo ya sé que el peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la Tierra, pues el ejercicio no me lo está dando, pero vamos a suponerlo. Entonces, ya sabemos que si la masa es de 200 kilogramos y la gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado, multiplicamos y este valor del peso va a ser la fuerza como tal. En este caso nos quedan unidades de Newton, 1962 Newton. Y lo que decimos, como el trabajo se está haciendo de forma vertical, la fuerza que hace el motor corresponde al peso que tiene que levantar. En este caso el peso y la fuerza son exactamente lo mismo. Y ahora sí, vamos a pasar a encontrar como tal la potencia escrita. Ahora, si ustedes se acuerdan, les dije que para poder trabajar con cada uno de los datos, estos debían estar en las unidades del sistema internacional. Entonces, 8 centímetros por segundo lo tengo que pasar a metros por segundo. En este caso, entonces, aquí está la conversión. En un metro hay 100 centímetros. Hacemos o simplificamos lo que tengamos que simplificar. 8 por un metro me da 8 metros sobre 100 segundos. Y esta división me da un total de 0,08 metros por segundo. Esta va a ser nuestra velocidad para el sistema internacional y con la que vamos a trabajar. Ahora, entonces, ¿qué decimos? Que la potencia es igual a la fuerza que se hace, que ya la encontramos acá en el peso, multiplicada por la velocidad, ya convertida como en este caso. Entonces, reemplazamos cada uno de los valores, multiplicamos y el valor es 156.96 watts, porque al multiplicar la fuerza por la velocidad, la unidad que me queda es watts. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como el ejercicio nos pide que debemos hallar es la cantidad de caballos de fuerza, necesitamos pasar entonces esta potencia que tenemos aquí a caballos de fuerza. Entonces lo que hacemos es una conversión. Entonces, ¿qué decimos? Colocamos el valor que tenemos aquí de la fuerza. Bueno, aquí me quedó un pequeño error en la coma. Vamos a pasarlo por alto esta vez, pero recuerden que es 156.96. Cancelamos los vatios
miramos a cuánto equivale un caballo de fuerza, que en este caso son 746. Aquí al final sí ya colocamos bien el valor de la multiplicación, y al dividirlo con los 746 quiere decir que el motor desarrolló una potencia de 2 caballos de fuerza aproximadamente. ¿Listo? 2 caballos de potencia aproximadamente. Listo, muchachos. Yo espero que con esto ya puedan realizar su actividad, por lo menos la primera parte, que tiene que ver con trabajo y potencia. En el siguiente video vamos a ver lo que es los tipos de energía: energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica y la energía mecánica como tal. Entonces espero que vean el otro video y que puedan completar también su actividad.